Me llamo Paola, tengo 44 años y durante 22 de ellos creí que conocía a mi esposo. Creí que el hombre con quien compartía mi vida, mis sueños y mis secretos era alguien de confianza. Pero aquella noche de diciembre, cuando Israel levantó su copa de vino en el salón principal de la casa de sus padres y declaró frente a toda su familia que desde ese día mandarían sus reglas, comprendí que había estado viviendo una mentira. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que al día siguiente descubriría quién mandaba realmente. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación absoluta, necesito llevarte 6 meses atrás, cuando todo parecía normal, cuando yo era simplemente Paola, la esposa devota, la nuera complaciente, la mujer que siempre ponía a su familia por encima de todo. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad, una construcción de 2 plantas que habíamos comprado con un préstamo que todavía estábamos pagando. Israel trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología, un puesto que le daba cierto estatus, pero que, siendo honestos, no nos permitía grandes lujos. Yo trabajaba desde casa como traductora freelance, un empleo que había elegido precisamente para poder estar disponible cuando mi familia me necesitara. Mi rutina era simple y predecible. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para Israel, revisaba mis correos de trabajo mientras él se duchaba y luego pasaba el resto del día traduciendo documentos del inglés y francés al español. Había estudiado lenguas en la universidad, una carrera que mi suegra, María Inés, siempre había considerado poco práctica. Recuerdo perfectamente una tarde de domingo, hace como 3 años, cuando estábamos todos reunidos en su casa, y ella comentó con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba, pero que yo siempre toleraba. Ay, Paola, qué bonito que te gusten los idiomas. Es como un hobby, ¿verdad? No es como tener un trabajo de verdad, pero está bien para mantenerte ocupada mientras Israel trae el dinero a casa. Yo había sonreído, como siempre hacía, y había cambiado de tema. No le dije que mis ingresos como traductora a veces superaban el sueldo de Israel. No le conté que tenía clientes corporativos importantes, que traducía contratos millonarios, que empresas internacionales confiaban en mi trabajo. ¿Para qué? Ella nunca lo habría entendido. Para María Inés, el trabajo de una mujer era secundario, decorativo, algo que hacer para no aburrirse, pero que jamás debería competir con las responsabilidades del hombre de la casa. Lo que nadie en la familia de Israel sabía, lo que yo había mantenido en secreto por respeto a mi difunta tía Magdalena, era que yo no era simplemente una traductora freelance. Mi tía Magdalena había sido una mujer extraordinaria, una empresaria visionaria que había construido un imperio en la industria editorial y de traducción. Ella nunca tuvo hijos, y desde que yo era niña, me había tomado bajo su ala. Me pagó la universidad, me envió a estudiar a París durante 2 años, me enseñó no solo idiomas, sino también los secretos del negocio editorial. Cuando ella murió, hace 5 años, me dejó algo que yo nunca había revelado a nadie, ni siquiera a Israel. El 51% de las acciones de Traducciones Magdalena, una empresa valuada en varios millones de dólares. ¿Por qué nunca lo mencioné? Porque mi tía me había enseñado una lección fundamental. El dinero y el poder atraen a las personas equivocadas por las razones equivocadas. Ella me dijo, poco antes de morir, mientras sostenía mi mano en su cama del hospital, Paola, mi niña querida, guarda este secreto hasta que sepas quién te ama por lo que eres y no por lo que tienes. El día que necesites usar este poder, sabrás que ha llegado el momento. Yo había seguido su consejo al pie de la letra. Había mantenido mi participación en la empresa completamente anónima, operando a través de abogados y representantes. Seguía trabajando como traductora freelance porque me gustaba, porque me mantenía conectada con el trabajo real, pero nunca había revelado que era, de hecho,
la accionista mayoritaria y presidenta del consejo de una de las empresas de traducción más importantes del país. Israel conocía la historia de mi tía, por supuesto. Sabía que ella había sido importante para mí, que me había ayudado con mis estudios. Pero cuando le conté que mi tía había muerto y me había dejado algunos ahorros, él simplemente asintió y nunca preguntó más. Nunca mostró curiosidad por saber cuánto. Nunca quiso ver documentos o papeles. Asumió, como todos en su familia, que yo era simplemente la sobrina pobre de una mujer que había tenido algo de dinero, pero que probablemente lo había gastado todo en vida. Yo dejé que pensara eso. Era más fácil, más cómodo, y me permitía ver quién era realmente la gente a mi alrededor. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos, o al menos yo creí que lo eran. Israel era atento, cariñoso, me traía flores los viernes y me decía que era la mujer más inteligente que conocía. Pero con el tiempo comencé a notar cambios sutiles, pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes, pero que, vistas en retrospectiva, eran señales de advertencia claras. Empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo, nada agresivo al principio, solo bromas aparentemente inofensivas. Ay, mi Paola y sus palabritas, decía cuando yo mencionaba un proyecto complicado. Oh, qué bueno que tienes tu trabajito para entretenerte mientras yo resuelvo las cosas importantes. Su familia era peor. María Inés nunca perdía oportunidad de recordarme que yo no venía de dinero, que mi familia era humilde, que había tenido suerte de casarme con su hijo. Su otro hijo, Saúl, el hermano menor de Israel, era aún más desagradable. Saúl trabajaba en la misma empresa que Israel, pero en un puesto inferior, algo que claramente le causaba resentimiento. Cada vez que nos veíamos en las reuniones familiares, Saúl encontraba formas sutiles de menospreciarme. Oye, Paola, ¿sigues traduciendo esas cositas por internet? Qué padre que tengas un hobby. Decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, Israel, hermano, qué suerte tienes de que Paola no sea de esas esposas exigentes que piden lujos. Con lo que gana traduciendo, imagínate si tuvieras que mantenerla de verdad. Yo siempre sonreía, siempre asentía, siempre dejaba pasar los comentarios porque, me decía a mí misma, eran familia. Porque Israel me defendería si las cosas se pusieran realmente feas. Porque yo era la adulta en la situación y no iba a rebajarme a su nivel. Pero por dentro cada comentario era como una pequeña herida que se acumulaba, una tras otra, hasta formar una cicatriz profunda que yo trataba de ignorar. El cambio real comenzó hace 6 meses, en junio. Israel llegó a casa una tarde con una noticia que presentó como maravillosa. Lo habían ascendido a director regional de ventas. Era un puesto importante, con un aumento significativo de sueldo y lo más importante para él, con un estatus que lo colocaba por encima de muchos de sus colegas. Yo estaba genuinamente feliz por él. Preparé su cena favorita, descorché una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial y brindamos por su éxito. Estoy tan orgullosa de ti, le dije, y lo decía en serio. Has trabajado tan duro para esto. Pero con el ascenso, vino un cambio en su actitud que al principio fue casi imperceptible. Empezó a llegar más tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones importantes o cenas de negocios. Comenzó a vestirse diferente, con trajes más caros que yo sabía que no podíamos pagar con su nuevo sueldo, por muy bueno que fuera. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que la imagen era importante en su nuevo puesto, que necesitaba verse como un ejecutivo de verdad. Yo no discutí. Después de todo, si eso lo hacía feliz y lo ayudaba en su carrera, ¿quién era yo para objetar? Lo que no sabía entonces era que el ascenso había venido con algo más. Una secretaria nueva llamada Yareli. Yareli tenía 26 años. Acababa de graduarse de Administración de Empresas y, según me enteraría después, había sido asignada específicamente para trabajar con Israel. Él la mencionaba ocasionalmente, siempre en contexto profesional. Yareli organizó la reunión con los clientes de Monterrey. Yareli preparó la presentación para la junta directiva. Nunca con demasiado énfasis,
nunca de forma que levantara sospechas. Era inteligente, tengo que admitirlo. En agosto, 2 meses después de su ascenso, Israel me dijo que necesitaba viajar más por trabajo. Es parte del puesto, mi amor, explicó mientras empacaba su maleta para su primer viaje a Guadalajara. Como director regional, tengo que visitar todas las oficinas, conocer a los equipos, establecer relaciones con los clientes importantes. Son solo 3 días. Regreso el viernes. Yo asentí. Le preparé su maleta con cuidado. Me aseguré de que llevara sus camisas favoritas planchadas y dobladas perfectamente. Le di un beso de despedida en la puerta y le deseé buena suerte. No sospeché nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Éramos un matrimonio sólido, o eso creía yo. Teníamos 22 años juntos, habíamos superado momentos difíciles, habíamos construido una vida. La idea de que Israel pudiera estar siéndome infiel ni siquiera cruzó por mi mente. Yo confiaba en él completamente, ciegamente, estúpidamente. Los viajes se volvieron más frecuentes. Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puebla. Siempre con la misma explicación. Reuniones importantes, clientes que atender, equipos que supervisar. Y yo siempre lo apoyaba. Siempre le decía que entendía, que su carrera era importante, que estaba orgullosa de su dedicación. Mientras él viajaba, yo seguía con mi rutina, traduciendo documentos, atendiendo llamadas de mis clientes, manejando discretamente los asuntos de Traducciones Magdalena a través de mis abogados y representantes. Fue en septiembre cuando las cosas comenzaron a cambiar de forma más evidente. Israel empezó a ser más distante, más frío. Las conversaciones en la cena se volvieron superficiales, mecánicas. Él revisaba su teléfono constantemente, sonriendo ante mensajes que nunca compartía conmigo. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, me decía, nada, cosas del trabajo, y cambiaba de tema. Empezó a ducharse apenas llegaba a casa, algo que nunca había hecho antes. Empezó a usar una colonia diferente, más cara, más juvenil. Empezó a ir al gimnasio, algo que tampoco había hecho en años. Yo veía todos estos cambios y una parte de mí sabía, en algún nivel profundo e instintivo, que algo no estaba bien. Pero la otra parte, la parte que había invertido 22 años en este matrimonio, la parte que no quería admitir que había sido tan ciega, esa parte encontraba explicaciones. Estaba cuidándose más porque su nuevo puesto lo requería. Estaba distraído porque tenía más responsabilidades. Estaba cansado porque trabajaba más duro. Yo me convencía a mí misma de estas mentiras porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. La familia de Israel también comenzó a tratarme diferente. María Inés, que siempre había sido condescendiente, se volvió abiertamente despectiva. En la reunión familiar de octubre para celebrar el cumpleaños de Saúl, ella hizo un comentario que debería haberme alertado, pero que en ese momento simplemente tragué como había tragado tantos otros. Estábamos en su jardín, todas las mujeres de la familia ayudando a preparar la comida, mientras los hombres bebían cerveza y hablaban de negocios. María Inés estaba cortando verduras junto a mí cuando dijo, lo suficientemente alto para que las demás escucharan, «Ay, Paola, qué bueno que Israel tiene su nuevo puesto. Ahora sí puede darse sus gustos, ¿verdad? Ya no tiene que conformarse con lo que hay en casa». Las otras mujeres se rieron incómodamente. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara, pero seguí cortando tomates como si nada. Israel siempre ha tenido todo lo que necesita en casa, respondí con voz tranquila pero firme. María Inés me miró con esa sonrisa suya, esa sonrisa que decía tantas cosas sin palabras, y dijo, claro, claro, pero ya sabes cómo son los hombres exitosos. Necesitan una mujer que esté a su altura, que entienda su mundo. Dejó la frase colgando en el aire, sin terminarla explícitamente, pero el mensaje era claro. Yo no estaba a la altura de Israel. No entendía su mundo. No era suficiente para él. Debí haberla confrontado en ese momento. Debí haber puesto límites claros. Pero no lo hice. Simplemente seguí cortando tomates, tragándome la humillación, diciéndome que no valía la pena causar un problema familiar por un comentario tonto.
Ahora sé que ese fue mi error. Cada vez que dejé pasar un comentario, cada vez que no me defendí, les di permiso para seguir tratándome así, para seguir menospreciándome, para eventualmente humillarme de la forma más cruel posible. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado a tu suegra ahí mismo, frente a toda la familia? ¿O habrías hecho lo que yo hice? Guardar silencio y mantener la paz. Noviembre llegó con el anuncio que cambiaría todo. Era un domingo por la tarde. Estábamos en casa de María Inés para la comida familiar mensual, cuando Israel se puso de pie en medio del comedor y pidió la atención de todos. Tenía esa sonrisa que yo conocía tan bien, esa sonrisa de niño emocionado que solía derretir mi corazón. Familia, dijo, tengo una noticia importante que compartir con todos ustedes. Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención. La empresa me ha dado la oportunidad de abrir una nueva oficina regional en Querétaro. Es un proyecto enorme, van a invertir millones y yo voy a estar a cargo de todo. Es básicamente como tener mi propia empresa, pero con el respaldo de una corporación grande. La familia estalló en aplausos y felicitaciones. María Inés se levantó para abrazar a su hijo, con lágrimas en los ojos. Siempre supe que llegarías lejos, mi amor, le dijo. Siempre supe que eras especial. Saúl, aunque claramente celoso, también se acercó a felicitar a su hermano. Yo me quedé sentada, procesando la información. Una oficina nueva en Querétaro significaba mudanza, significaba dejar nuestra casa, nuestra ciudad, mis clientes locales, pero también significaba una oportunidad increíble para Israel, y yo siempre había apoyado su carrera. Felicidades, mi amor, le dije cuando finalmente pude acercarme a él. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo nos mudamos? Esperaba que dijera en unos meses que tendríamos tiempo para planear, para organizar todo, pero su respuesta me dejó helada. Ah, bueno, sobre eso, dijo evitando mi mirada. La cosa es que la empresa necesita que empiece de inmediato, en enero, y como va a ser muy intenso al principio, con mucho trabajo y viajes, pensé que sería mejor que tú te quedaras aquí por ahora. Ya sabes, hasta que las cosas se estabilicen. Además, tienes tus clientes aquí, tu trabajo. No tiene sentido que lo dejes todo para ir a sentarte sola en un departamento en Querétaro, mientras yo trabajo 18 horas al día. Me quedé sin palabras. En 22 años de matrimonio, nunca habíamos estado separados por más de una semana. Y ahora me estaba diciendo que se iba a mudar a otra ciudad, indefinidamente, y que yo me quedaría aquí. Pero Israel, empecé a decir, somos un matrimonio. Se supone que enfrentamos estos desafíos juntos. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar. Mis clientes no necesitan que esté físicamente aquí. Él me interrumpió con un gesto impaciente. Paola, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Es una decisión de negocios. Necesito estar enfocado 100% en este proyecto. No puedo estar preocupándome por ti, por si estás aburrida o sola. Es solo temporal. La forma en que lo dijo, como si yo fuera una carga, como si mi presencia fuera un estorbo para su éxito, me dolió más de lo que quiero admitir. Pero tragué el dolor, como siempre hacía, y asentí. Está bien, dije. Si eso es lo que necesitas, lo entiendo. Él sonrió aliviado y me dio un beso rápido en la mejilla antes de volver con su familia para seguir celebrando. Yo me quedé ahí, sintiéndome pequeña e insignificante, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser su prioridad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Israel empacaba sus cosas, hacía listas, hablaba constantemente por teléfono sobre su nuevo proyecto. Yo lo ayudaba, como siempre, planchando sus camisas, organizando sus documentos, asegurándome de que no olvidara nada importante. Él apenas me hablaba, siempre distraído, siempre con prisa. Cuando intentaba tener conversaciones serias sobre nuestro futuro, sobre cuándo podríamos estar juntos de nuevo, él me decía que ya hablaríamos de eso después, que ahora necesitaba concentrarse en el trabajo. Fue durante esos días cuando encontré el primer indicio real de que algo más estaba pasando. Estaba doblando su ropa para guardarla en la maleta cuando del bolsillo de uno de sus pantalones cayó un recibo.
Era de un restaurante caro en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares donde una cena para dos fácilmente cuesta lo que nosotros gastábamos en comida en una semana. La fecha era de 2 semanas atrás, un martes por la noche. Yo recordaba ese martes perfectamente porque Israel había llegado tarde a casa, diciendo que había tenido una cena de negocios con un cliente importante. El recibo mostraba 2 copas de vino, 2 entradas, 2 platos fuertes, un postre para compartir, una cena romántica. Claramente, no una cena de negocios. Sentí que el corazón se me paraba. Sostuve el recibo con manos temblorosas, leyéndolo una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Quise confrontarlo inmediatamente, exigir una explicación, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo a la respuesta. Tal vez era la esperanza de que hubiera una explicación inocente. O tal vez, en el fondo, ya sabía la verdad, pero no estaba lista para enfrentarla. Guardé el recibo en mi cajón, diciéndome que era solo un malentendido, que seguramente había una explicación lógica. Los días pasaron y yo no dije nada sobre el recibo. Israel se fue a Querétaro la primera semana de enero, prometiendo que vendría a visitarme cada 2 semanas. «Te voy a extrañar mucho, mi amor», me dijo en el aeropuerto, abrazándome con lo que parecía afecto genuino. «Pero esto es por nuestro futuro, por construir algo mejor para nosotros». Yo quise creerle. Desesperadamente quise creerle. Así que asentí, le devolví el abrazo y lo vi partir con una sonrisa forzada en mi rostro y un nudo en el estómago. Las primeras semanas después de que Israel se fue, fueron extrañas. La casa se sentía vacía, demasiado grande para una sola persona. Yo me sumergí en mi trabajo, aceptando más proyectos de traducción, pasando largas horas frente a mi computadora. Israel me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y superficiales donde me contaba sobre su día, pero nunca preguntaba realmente por el mío. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante que hacer. Las visitas prometidas cada 2 semanas nunca se materializaron. Siempre había una excusa, una reunión importante, un cliente que atender, un problema que resolver. Fue a finales de enero cuando María Inés me llamó para anunciar que la familia haría una gran celebración en diciembre. Una cena especial de Navidad para celebrar el éxito de Israel y su nuevo proyecto. «Va a ser algo elegante», me dijo por teléfono, con un tono que no admitía discusión. «Vamos a invitar a gente importante, contactos de negocios de Israel, personas que pueden ayudarlo a crecer. Así que necesito que todos nos veamos presentables. Tú también, Paola. Trata de conseguir un vestido bonito, algo apropiado. No queremos que Israel se avergüence». El comentario me dolió, pero ya estaba acostumbrada. «Por supuesto, María Inés», respondí con voz tranquila. «Estaré ahí y me vestiré apropiadamente». Después de colgar me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de resentimiento y resignación. ¿Cuándo exactamente me había convertido en alguien de quien Israel podría avergonzarse? ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Israel cada vez más distante, las llamadas cada vez más espaciadas, las excusas cada vez más elaboradas. Yo seguía con mi vida, trabajando, pagando las cuentas de nuestra casa con mi dinero, porque el dinero de Israel ahora se iba en su nueva vida en Querétaro. No me quejaba, no reclamaba, simplemente seguía adelante, como siempre había hecho, esperando que las cosas mejoraran, que eventualmente volviéramos a ser el matrimonio que alguna vez fuimos. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Llegó diciembre, y con él la fecha de la famosa cena de Navidad en casa de María Inés. Israel vino a la ciudad 2 días antes, pero no se quedó en nuestra casa. Dijo que era más práctico quedarse en casa de su madre porque ahí podía ayudar con los preparativos. Yo no discutí. Ya había aprendido que discutir con Israel era inútil, que él siempre tenía una justificación para todo, que yo siempre terminaba siendo la exagerada, la que no entendía las presiones de su trabajo. La noche de la cena,
Me arreglé con especial cuidado. Me puse un vestido azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, elegante pero no ostentoso, apropiado para una cena familiar pero lo suficientemente formal para impresionar a los supuestos contactos de negocios que estarían presentes. Me maquillé, me peiné, me puse los aretes de perlas que mi tía Magdalena me había regalado años atrás. Cuando me vi en el espejo, me sentí bien conmigo misma por primera vez en meses. Me veía como una mujer exitosa, segura, capaz. Si tan solo ellos supieran quién era yo realmente. Llegué a casa de María Inés a las 7 de la noche, como me habían indicado. El lugar estaba transformado. Habían contratado decoradores, había luces elegantes, mesas con manteles blancos, arreglos florales caros. Era claramente una celebración importante, mucho más elaborada de lo que yo había anticipado. Había al menos 50 personas, la mayoría desconocidos para mí, probablemente los famosos contactos de negocios de Israel. Entré buscando a mi esposo con la mirada. Lo encontré en el centro del salón, rodeado de un grupo de hombres con trajes caros, riendo y brindando. Se veía diferente, más seguro, más arrogante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él levantó su copa en mi dirección, pero no se acercó. No vino a saludarme, no me presentó con las personas con las que estaba hablando. Simplemente siguió con su conversación como si yo fuera una más de los invitados, sin ninguna importancia especial. Me acerqué a él de todas formas. «Hola, mi amor», le dije, intentando sonar casual, a pesar del nudo que sentía en el estómago. «Te ves muy bien». Él me dio un beso rápido en la mejilla, mecánico, sin afecto real. «Hola, Paola. Tú también. Oye, estoy en medio de una conversación importante aquí. ¿Te importaría ir a saludar a mi mamá? Creo que necesita ayuda en la cocina». Me quedé helada. Me estaba despachando, como si fuera una empleada, como si mi presencia fuera un estorbo. Los hombres con los que estaba hablando me miraron con esa expresión que yo conocía tan bien, esa mezcla de lástima y desprecio que la gente reserva para las esposas que claramente no están a la altura de sus maridos exitosos. «Claro», dije, manteniendo la sonrisa en mi rostro, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Con permiso, caballeros». Me alejé con la cabeza en alto, negándome a darles la satisfacción de verme afectada. Encontré a María Inés en la cocina, supervisando a las personas del catering que había contratado. «Ah, Paola, qué bueno que llegaste», me dijo sin siquiera mirarme. «Necesito que vayas al comedor y te asegures de que las copas estén bien acomodadas. Y revisa que los nombres en las tarjetas estén en el lugar correcto. No quiero errores esta noche». Me estaba tratando como si fuera parte del personal de servicio, pero tragué mi orgullo y fui al comedor a hacer lo que me había pedido. Mientras acomodaba las copas y revisaba las tarjetas con los nombres, noté algo que me llamó la atención. Había una tarjeta con mi nombre, pero estaba en una de las mesas del fondo, lejos de la mesa principal. La mesa principal, la mesa de honor, tenía tarjetas para Israel, María Inés, Saúl, el padre de Israel, y varias personas que yo no conocía. Pero no había una tarjeta para mí. Yo, la esposa de Israel, no estaba sentada en la mesa principal. Sentí una punzada de dolor y humillación. ¿Cómo era posible que ni siquiera me hubieran dado un lugar junto a mi esposo en su noche de celebración? ¿Cómo podía María Inés hacer algo así? Busqué a Israel con la mirada, pensando en decirle, en pedirle que corrigiera este error obvio. Pero él estaba ocupado, riendo con un grupo de mujeres jóvenes y elegantes, claramente disfrutando de la atención. Una de esas mujeres estaba particularmente cerca de él, tocándole el brazo mientras hablaba, inclinándose hacia él de una forma que era demasiado íntima para ser apropiada. Ella era joven, tal vez de 26 o 27 años, con un vestido rojo que le quedaba como si hubiera sido hecho a su medida. Era hermosa, exitosa, el tipo de mujer que pertenecía al mundo de Israel, el mundo al que yo claramente ya no pertenecía. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre dramático, no fue un momento de furia explosiva, fue algo más sutil, más profundo.
Fue la comprensión silenciosa y dolorosa de que mi matrimonio había terminado hacía mucho tiempo y yo había sido la única que no se había dado cuenta. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había estado demasiado asustada o demasiado esperanzada como para admitirlo. La cena comenzó y todos tomamos nuestros lugares. Yo me senté en mi mesa del fondo, rodeada de personas que no conocía y que claramente no tenían interés en conocerme. Desde mi posición, podía ver la mesa principal perfectamente. Podía ver a Israel riendo, brindando, siendo el centro de atención. La mujer del vestido rojo estaba sentada a su derecha, en el lugar que debería haber sido mío. Ella le susurraba cosas al oído que lo hacían reír. Ella le tocaba el brazo constantemente, y él no se apartaba. De hecho, parecía disfrutarlo. María Inés se levantó para dar un discurso. Habló sobre lo orgullosa que estaba de su hijo, sobre cómo siempre había sabido que él estaba destinado a grandes cosas, sobre cómo su éxito era una bendición para toda la familia. Mencionó a Saúl, mencionó al padre de Israel, mencionó a varios de los invitados importantes, pero no me mencionó a mí, ni una sola vez. Era como si yo no existiera, como si 22 años de matrimonio fueran irrelevantes, como si mi apoyo y mi sacrificio no hubieran significado nada. Cuando María Inés terminó su discurso, fue el turno de Israel. Él se levantó, con su copa en la mano, luciendo cada centímetro el ejecutivo exitoso que ahora era. Familia, amigos, colegas, comenzó, su voz clara y segura. Gracias por estar aquí esta noche para celebrar conmigo. Este año ha sido transformador. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre lo que quiero, sobre lo que merezco. Hizo una pausa, mirando directamente a la mujer del vestido rojo. He aprendido que el éxito requiere sacrificios, requiere dejar atrás lo que ya no nos sirve, requiere rodearnos de personas que entienden nuestra visión y nuestras ambiciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Sabía lo que venía. Lo sabía en mis huesos, en mi alma, pero no estaba preparada para las palabras que siguieron. Por eso, continuó Israel, su voz llena de una confianza que rayaba en la arrogancia. Quiero hacer un anuncio importante esta noche. Muchos de ustedes saben que mi matrimonio con Paola ha estado en una fase difícil. La distancia, nuestras diferentes prioridades, el hecho de que nuestros caminos simplemente han tomado direcciones distintas. Y después de mucha reflexión, he decidido que es tiempo de ser honesto con todos ustedes y, más importante, conmigo mismo. Levantó su copa más alto, su sonrisa amplia y sin arrepentimiento. Desde hoy mandan mis reglas, las reglas de un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de tomarlo. Las reglas de alguien que ya no va a conformarse con menos de lo que merece. El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello, tiñendo mis mejillas de rojo. Israel no había dicho explícitamente que quería el divorcio, pero el mensaje era claro para todos. Estaba declarando públicamente que yo ya no era parte de su vida, que yo era el pasado que él estaba dejando atrás. Y lo estaba haciendo frente a 50 personas, en una celebración que se suponía era familiar, sin siquiera tener la decencia de hablar conmigo en privado primero. La mujer del vestido rojo se levantó y se acercó a Israel. Él la tomó de la mano, un gesto que confirmó todas mis sospechas. Esta no era una simple colega de trabajo, esta era su reemplazo. Esta era la razón por la que había estado tan distante, tan frío, tan ansioso por mantenerme lejos de su nueva vida en Querétaro. María Inés aplaudió, seguida por Saúl y varios de los invitados. Estaban celebrando la humillación pública de su nuera, la destrucción de un matrimonio de 22 años, como si fuera motivo de fiesta. Me quedé sentada, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que estaba pasando. Una parte de mí quería levantarme y salir corriendo, escapar de esa pesadilla. Otra parte quería gritar, hacer una escena, exigir respeto. Pero no hice ninguna de las dos cosas.
Me quedé ahí, con las manos apretadas en mi regazo, respirando profundamente, tratando de mantener la compostura mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Israel bajó de su posición en la mesa principal y caminó hacia donde yo estaba. Se detuvo frente a mí, mirándome con una expresión que mezclaba lástima y algo parecido a la satisfacción. «Paola», dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírlo. «Espero que entiendas que esto no es personal. Simplemente hemos crecido en direcciones diferentes. Tú eres una buena mujer, pero yo necesito a alguien que esté a mi nivel, alguien que entienda mi mundo». Yareli señaló a la mujer del vestido rojo. «Es mi asistente ejecutiva. Ella entiende los negocios, entiende las presiones de mi trabajo. Ella me apoya de formas que tú nunca pudiste». Yareli: «Por supuesto». La secretaria que él había mencionado tan casualmente durante meses, la mujer que organizaba sus reuniones y preparaba sus presentaciones, ahora todo tenía sentido. Los viajes constantes, la distancia, los cambios en su apariencia y comportamiento, todo había sido por ella. «Israel», logré decir, mi voz sorprendentemente calmada considerando el caos que sentía por dentro. «¿En serio vas a hacer esto aquí? ¿En una cena familiar? ¿Frente a toda esta gente? ¿No crees que merezco al menos una conversación privada?» Él se encogió de hombros, como si mi dolor fuera un inconveniente menor. «Ya lo intenté, Paola. Te he estado dando señales durante meses, pero tú no querías ver la realidad. Pensé que esto sería más limpio, más claro. Ahora todos saben dónde estamos parados. Puedes quedarte en la casa por ahora mientras arreglamos los papeles del divorcio. Pero quiero que entiendas que mi vida ha cambiado. Yo he cambiado, y tú necesitas aceptarlo». Me miró una última vez, como esperando que yo llorara o suplicara o hiciera una escena. Pero yo no hice nada de eso. Simplemente lo miré, este hombre con quien había compartido 22 años de mi vida, este hombre que creí conocer, y vi a un extraño. Vi a alguien cruel, egoísta, cobarde. Vi a alguien que nunca me había valorado realmente, que nunca me había visto como su igual, que siempre me había considerado inferior. Y en ese momento, mientras Israel se alejaba para volver con Yareli y con su nueva vida, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la humillación que había sentido se transformaron en algo diferente. No era rabia, no exactamente. Era claridad. Era la comprensión perfecta y cristalina de que mi tía Magdalena había tenido razón. El día que necesitara usar mi poder había llegado, y yo sabía exactamente qué hacer. Me levanté de mi silla con movimientos deliberados y calmados. Todos me miraban, esperando ver lágrimas, esperando ver colapso. Pero yo les di una sonrisa tranquila, casi serena. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sin correr, sin dramatismo. Antes de salir me volví una última vez hacia Israel. «Tienes razón», le dije, mi voz clara y firme. «Desde hoy mandan tus reglas, pero mañana descubrirás quién manda realmente». No esperé su respuesta. Salí de esa casa, subí a mi auto y conduje a casa con una calma que me sorprendió a mí misma. No lloré, no grité, simplemente conduje. Mi mente ya trabajando en los pasos que necesitaba tomar, en las llamadas que necesitaba hacer, en el plan que se estaba formando con perfecta claridad en mi cabeza. Llegué a casa cerca de las 11 de la noche. Me quité el vestido azul, me desmaquillé, me puse mi pijama más cómoda. Luego me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Tenía trabajo que hacer y por primera vez en meses me sentía completamente enfocada, completamente en control. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Víctor Mendoza. Víctor había sido el abogado de mi tía Magdalena y ahora manejaba todos los asuntos legales de Traducciones Magdalena. Era las 11 de la noche de un sábado, pero Víctor siempre me había dicho que lo llamara cuando lo necesitara, sin importar la hora. Contestó al tercer timbre. «Paola», dijo, su voz preocupada. «¿Está todo bien?» Le conté lo que había pasado, sin dramatismo, solo los hechos. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea.
Ese imbécil, dijo finalmente Víctor, con una rabia controlada en su voz. Ese completo y absoluto imbécil. ¿Sabe él quién eres realmente? ¿Sabe lo que tienes? Sonreí, aunque él no podía verme. No tiene idea, respondí. Y creo que es hora de que se entere. Necesito que prepares todo para una reunión de emergencia del Consejo Directivo de Traducciones Magdalena para el lunes por la mañana. Y necesito que investigues algo para mí. La empresa donde trabaja Israel, Tecnología Avanzada del Bajío. ¿Cuánto sabes de ella? Escuché a Víctor tecleando en su computadora. Déjame ver, dijo. Es una empresa mediana, creciendo rápido, especializada en soluciones tecnológicas para el sector industrial. Tienen contratos con varias empresas grandes en el país. ¿Por qué? Mi sonrisa se amplió. Porque estoy casi segura de que uno de sus clientes más importantes es Traducciones Magdalena. Revisa nuestros contratos de servicios de TI. Si estoy en lo correcto, ellos manejan toda nuestra infraestructura tecnológica, nuestros servidores, nuestros sistemas de seguridad. Es un contrato de varios millones al año, ¿verdad? Hubo otro silencio mientras Víctor revisaba. Luego escuché una risa baja. Paola, eres un genio. Sí, Tecnología Avanzada del Bajío es nuestro proveedor principal de servicios de TI. El contrato se renueva en enero, en 2 semanas de hecho. Y según veo aquí, el contrato representa aproximadamente el 30% de sus ingresos anuales. Si perdieran este contrato, estarían en serios problemas financieros. Asentí, aunque él no podía verme. Todo estaba cayendo en su lugar, exactamente como había esperado. Perfecto, dije. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Primero, quiero que contactes a nuestro director de tecnología y le pidas que prepare una evaluación completa del servicio que hemos recibido de Tecnología Avanzada del Bajío. Quiero saber cada falla, cada retraso, cada problema que hayamos tenido. Segundo, quiero que investigues a fondo a esta mujer, Yareli. Necesito saber todo sobre ella, su educación, su experiencia laboral, si tiene algún conflicto de interés. Tercero, quiero que prepares una propuesta para llevar nuestros servicios de TI a otro proveedor. Busca 3 opciones viables que puedan comenzar a trabajar con nosotros en febrero. Entendido, respondió Víctor y podía escuchar la sonrisa en su voz. ¿Algo más? Pensé por un momento. Sí, quiero que contactes a los otros miembros del consejo directivo. Diles que tenemos una situación que requiere atención inmediata y que necesito su apoyo. No les des detalles todavía. Solo asegúrate de que todos puedan estar en la reunión del lunes. Víctor prometió que haría todo eso y colgamos. Me recosté en mi silla, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control de mi vida. Pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y busqué los mensajes de mi director de recursos humanos en Traducciones Magdalena. Yo raramente intervenía directamente en las operaciones diarias de la empresa, prefiriendo dejar que los profesionales que mi tía había contratado hicieran su trabajo. Pero esta era una situación especial. Le escribí un correo explicando que necesitaba información sobre todas las empresas con las que Tecnología Avanzada del Bajío hacía negocios. Quería saber quiénes eran sus otros clientes importantes, quiénes eran sus competidores, cuál era su posición en el mercado. Pasé el resto de la noche investigando, planeando, preparándome. No dormí nada. No lo necesitaba. Estaba funcionando con pura adrenalina y determinación. Para cuando amaneció el domingo tenía un plan completo, detallado, perfecto. Israel había dicho que desde ese día mandarían sus reglas, pero él no sabía que yo había estado jugando un juego completamente diferente todo este tiempo. Un juego donde yo tenía todas las cartas y él ni siquiera sabía que estaba en la mesa. El domingo pasó lentamente. Israel no me llamó, no me escribió, no mostró ninguna señal de arrepentimiento o preocupación. Estaba claro que él consideraba el asunto cerrado, que yo simplemente aceptaría mi destino y desaparecería silenciosamente de su vida. Eso era lo que él esperaba de mí. Después de todo,
La Paola sumisa, la Paola complaciente, la Paola que siempre ponía las necesidades de otros por encima de las suyas. Pero esa Paola había muerto la noche anterior en esa cena. La mujer que quedaba era alguien completamente diferente. El lunes por la mañana me levanté temprano, me duché, me vestí con mi mejor traje de negocios, uno que había comprado años atrás pero que raramente usaba. Era un traje negro de diseñador, elegante y poderoso, el tipo de traje que usaría una CEO exitosa. Me maquillé con cuidado, me peiné en un moño elegante, me puse los aretes de diamantes que mi tía me había dejado. Cuando me vi en el espejo, vi a la mujer que mi tía siempre había sabido que yo podía ser. Vi poder, vi confianza, vi a alguien que no iba a ser pisoteada nunca más. Llegué a las oficinas de Traducciones Magdalena a las 8 de la mañana. El edificio era impresionante, 10 pisos de vidrio y acero en una de las mejores zonas de la ciudad. Yo raramente venía aquí, prefiriendo trabajar desde casa y manejar mis responsabilidades como accionista mayoritaria a través de llamadas y correos. Pero hoy era diferente. Hoy necesitaba estar aquí. Necesitaba que todos vieran quién era yo realmente. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Señora Paola, dijo, levantándose de su escritorio con respeto. Qué gusto verla. El señor Víctor ya está arriba con el resto del consejo. La están esperando en la sala de juntas. Asentí y me dirigí a los elevadores. Mientras subía al 10º piso sentí una calma perfecta. No había nervios, no había dudas, solo certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. La sala de juntas era espaciosa y elegante, con una mesa larga de caoba y sillas de cuero. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Víctor estaba ahí, junto con los otros 4 miembros del consejo directivo, el director financiero, el director de operaciones, la directora de recursos humanos y el director de tecnología. Todos se levantaron cuando entré. Buenos días a todos, dije, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. Gracias por venir con tan poca anticipación. Sé que es inusual que yo convoque una reunión de emergencia, pero la situación lo amerita. Les expliqué lo que había pasado el sábado por la noche, sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos relevantes para el negocio. Les conté sobre Israel, sobre su posición en tecnología avanzada del Bajío, sobre el contrato que teníamos con esa empresa. La pregunta que tengo para ustedes, dije, mirando a cada uno a los ojos, es simple. ¿Estamos satisfechos con el servicio que hemos recibido de tecnología avanzada del Bajío? ¿O hay razones legítimas de negocio para considerar cambiar de proveedor? El director de tecnología, un hombre llamado Roberto que llevaba 15 años con la empresa, se aclaró la garganta. Señora Paola, siendo completamente honesto, hemos tenido varios problemas con ellos en los últimos 6 meses. Retrasos en actualizaciones críticas, fallas de seguridad que nos pusieron en riesgo, soporte técnico inadecuado. He estado documentando todo porque estaba considerando recomendar que buscáramos alternativas cuando el contrato se renovara en enero. Perfecto, mejor de lo que había esperado. ¿Y tienes proveedores alternativos en mente? Roberto asintió. Sí, he estado en conversaciones preliminares con 3 empresas que podrían ofrecernos mejor servicio a un costo similar o incluso menor. Puedo tener propuestas formales para finales de esta semana. Miré a Víctor. ¿Hay algún problema legal con no renovar el contrato con tecnología avanzada del Bajío? Víctor negó con la cabeza. Ninguno. El contrato actual termina el 31 de enero. No estamos obligados a renovar. Solo necesitamos notificarles con 2 semanas de anticipación, lo cual significa que tenemos hasta el 17 de enero para tomar una decisión. Excelente, dije. Entonces aquí está mi decisión. Roberto, quiero esas propuestas de proveedores alternativos en mi escritorio para el miércoles. Víctor, quiero que prepares la notificación formal de no renovación del contrato. La enviaremos el viernes. Pero antes de eso, quiero tener una reunión con los ejecutivos de tecnología avanzada del Bajío.
Diles que la presidenta del Consejo de Traducciones, Magdalena, quiere discutir personalmente el futuro de nuestra relación comercial. Agenda la reunión para el jueves a las 10 de la mañana, aquí, en esta sala de juntas. Todos asintieron, entendiendo perfectamente lo que estaba haciendo. No era venganza, no exactamente, era justicia. Era usar mi poder legítimamente, por razones de negocio válidas, para enseñarle a Israel una lección que nunca olvidaría. Él había dicho que desde ese día mandarían sus reglas, pero estaba a punto de descubrir que en el mundo real, en el mundo de los negocios y el poder verdadero, él era un jugador menor y yo era la reina del tablero. La semana pasó en un torbellino de actividad. Roberto presentó 3 propuestas excelentes de proveedores alternativos, todos con mejor servicio y mejores precios que lo que estábamos pagando actualmente. Víctor preparó toda la documentación legal necesaria. La directora de Recursos Humanos investigó a fondo a Yareli y descubrió que ella había mentido en su currículum sobre su experiencia previa, algo que definitivamente era relevante para la reunión que tendríamos. El jueves llegó. Me vestí con otro traje de negocios impecable, esta vez en gris oscuro. Me sentía poderosa, invencible. Llegué a la oficina 1 hora antes de la reunión para prepararme. Víctor repasó conmigo todos los detalles, todos los puntos que necesitaba cubrir. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Completamente segura, respondí. Israel necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y su empresa necesita saber que no pueden darse el lujo de tener empleados que tratan a sus clientes con falta de respeto. A las 10 en punto, la recepcionista llamó para avisar que los representantes de tecnología avanzada del Bajío habían llegado. «Hazlos pasar», dije, sintiendo una anticipación casi eléctrica. La puerta de la sala de juntas se abrió y entraron 3 personas. El director general de la empresa, un hombre de unos 50 años llamado Gustavo Hernández. La directora de cuentas corporativas, una mujer de 40 y tantos llamada Patricia Ruiz. Y por supuesto, Israel, que venía como director regional y el ejecutivo a cargo de nuestra cuenta. La expresión en el rostro de Israel cuando me vio sentada en la cabecera de la mesa fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Primero fue confusión, luego incredulidad, luego algo parecido al pánico. Se quedó paralizado en la entrada, con la boca ligeramente abierta, claramente tratando de procesar lo que estaba viendo. «Señora», comenzó a decir Gustavo, extendiendo su mano hacia mí. «Es un placer conocerla finalmente. Soy Gustavo Hernández, director general de Tecnología Avanzada del Bajío. Hemos estado trabajando con Traducciones Magdalena durante 3 años y valoramos mucho esta relación comercial». Me levanté y estreché su mano con firmeza. «El placer es mío, señor Hernández. Soy Paola Sánchez, presidenta del Consejo Directivo de Traducciones Magdalena. Por favor, tomen asiento». Vi cómo los ojos de Gustavo se abrían con sorpresa al escuchar mi nombre completo y mi título. Miró a Israel, luego a mí, luego de nuevo a Israel, claramente haciendo conexiones. Israel se había puesto pálido, completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Señor Hernández», comencé una vez que todos estuvieron sentados, «los he convocado hoy para discutir el futuro de nuestra relación comercial. Como ustedes saben, nuestro contrato actual termina a finales de este mes. Antes de tomar una decisión sobre la renovación, quería tener esta conversación cara a cara». Gustavo asintió, todavía luciendo confundido sobre la presencia de Israel y claramente preguntándose sobre la conexión entre nosotros. «Verán», continué, manteniendo mi voz profesional y calmada. «Hemos tenido algunos problemas con el servicio que hemos recibido en los últimos meses. Mi director de tecnología ha documentado múltiples fallas, retrasos en actualizaciones críticas y problemas de soporte que han puesto en riesgo nuestra operación. Estas no son fallas menores, son problemas serios que han costado a nuestra empresa tiempo y dinero». Roberto, que estaba sentado a mi derecha, pasó una carpeta gruesa a través de la mesa.
Aquí está la documentación completa de todos los incidentes, dijo. Patricia, la directora de cuentas, tomó la carpeta y comenzó a revisarla, su expresión volviéndose más preocupada con cada página. Gustavo se inclinó para ver también. Israel permanecía en silencio, su rostro ahora no solo pálido, sino sudoroso. Él sabía lo que venía. Él sabía que estaba atrapado. Además de los problemas técnicos, continué, me he enterado de que el ejecutivo a cargo de nuestra cuenta, el señor Israel Domínguez, hizo una pausa deliberada, dejando que su nombre colgara en el aire. Ha estado involucrado en una situación personal que refleja muy mal en su juicio profesional y, por extensión, en su empresa. Gustavo levantó la vista bruscamente. ¿A qué se refiere, señora Sánchez? Me recosté en mi silla, manteniendo contacto visual directo con él. Me refiero al hecho de que el señor Domínguez está casado conmigo, dije con voz clara y firme, y que el sábado pasado, en una cena familiar, decidió anunciar públicamente que nuestro matrimonio había terminado y que estaba en una relación con su asistente ejecutiva, la señorita Yareli Mendoza, quien también trabaja para su empresa. Lo hizo de la manera más humillante posible, frente a docenas de personas, sin siquiera tener la decencia de hablar conmigo en privado primero. El silencio en la sala era absoluto. Gustavo se había puesto rígido, mirando a Israel con una expresión de horror y furia. Patricia había dejado caer la carpeta que estaba revisando. Israel intentó hablar, pero yo levanté mi mano para detenerlo. No es terminado, dije. Verán, señor Hernández, lo que hace el señor Domínguez en su vida personal normalmente no sería asunto mío como presidenta de esta empresa, pero cuando un ejecutivo de una empresa proveedora trata a la presidenta de su cliente más importante con tal falta de respeto, cuando usa información privilegiada de su relación personal para manipular una cuenta corporativa, cuando involucra a una empleada subordinada en una relación inapropiada que podría constituir acoso laboral, eso sí se convierte en un problema de negocios. Señora Sánchez, comenzó Gustavo, su voz tensa. Yo no tenía idea de esta situación. Si hubiera sabido... Levanté mi mano de nuevo. Lo sé, señor Hernández. No lo culpo ni a usted ni a su empresa por las acciones del señor Domínguez, pero necesito que entienda la posición en la que esto me pone. ¿Cómo puedo, en buena conciencia, continuar haciendo negocios con una empresa donde uno de los ejecutivos principales ha demostrado tal falta de juicio y profesionalismo? ¿Cómo puedo confiar en que nuestros intereses comerciales están siendo manejados apropiadamente? Gustavo se volvió hacia Israel, su rostro rojo de ira. Israel, dijo con voz controlada pero claramente furiosa. ¿Es esto cierto? ¿Todo esto es cierto? Israel finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y quebrada. Gustavo, es complicado. Paola y yo, nuestro matrimonio ya estaba terminado. Y Yareli, ella es solo. Nosotros no hicimos nada inapropiado en el trabajo, te lo juro. ¿Nada inapropiado? Repetí, mi voz todavía calmada, pero con un filo de acero. Israel, tú usaste fondos de la empresa para llevar a Yareli a viajes de negocios que no eran necesarios. Tú le diste un ascenso y un aumento que ella no había ganado basándote en tu relación personal con ella, no en su desempeño. De hecho, saqué otro documento de mi carpeta. Según la investigación que hice, Yareli mintió en su currículum sobre su experiencia previa. Ella nunca trabajó en las empresas que listó. Tú lo sabías. O deberías haberlo sabido si hubieras hecho tu trabajo apropiadamente, pero la contrataste de todas formas. Patricia tomó el documento y lo revisó, su expresión volviéndose cada vez más grave. Gustavo cerró los ojos por un momento, claramente tratando de controlar su temperamento. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a Israel. «Estás despedido», dijo simplemente. «Efectivo inmediatamente. Recoge tus cosas hoy. Recursos Humanos te contactará sobre los detalles de tu salida. Y Yareli también está despedida. No voy a tolerar este tipo de comportamiento en mi empresa». Israel se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso. «No puedes hacer esto», gritó.
toda su compostura profesional desaparecida. He trabajado para esta empresa durante 8 años. He traído millones en contratos. No puedes despedirme solo porque mi matrimonio se acabó. Gustavo también se levantó, enfrentándolo. No te estoy despediendo porque tu matrimonio se acabó, Israel. Te estoy despediendo porque usaste tu posición para beneficiar a tu amante de formas que no eran éticas ni legales. Te estoy despediendo porque pusiste en riesgo nuestra relación con nuestro cliente más importante. Te estoy despediendo porque claramente no tienes el juicio necesario para estar en una posición de liderazgo. Israel se volvió hacia mí, sus ojos ahora llenos de una mezcla de pánico y rabia. Paola, por favor, tú no entiendes. Nosotros podemos arreglar esto. No tienes que destruir mi carrera solo porque estás dolida por lo nuestro. Me levanté lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Israel, dije con voz tranquila pero firme. Yo no estoy destruyendo tu carrera. Tú lo hiciste solo. Tú tomaste las decisiones que te trajeron aquí. Tú decidiste humillarme públicamente. Tú decidiste mezclar tu vida personal con tus responsabilidades profesionales de forma inapropiada. Yo simplemente estoy protegiendo los intereses de mi empresa, que es exactamente lo que se supone que debo hacer como presidenta del consejo. ¿Tu empresa?, repitió Israel, todavía sin poder procesar completamente la situación. Paola, tú eres traductora freelance. Tú no puedes ser la presidenta de Traducciones Magdalena. Eso es imposible. Sonreí, una sonrisa pequeña y triste. ¿Ves, Israel? Ese es exactamente el problema. En 22 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme realmente sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre quién era yo más allá de ser tu esposa. Asumiste que yo era insignificante, que mi trabajo era un hobby, que yo no tenía nada importante que ofrecer. Y ahora estás pagando el precio de esa arrogancia. Me volví hacia Gustavo y Patricia, ignorando a Israel. Señor Hernández, señora Ruiz, aprecio que hayan venido hoy. Entiendo que la situación con el señor Domínguez no es culpa de su empresa. Sin embargo, dados los problemas técnicos que hemos experimentado y esta situación adicional, hemos decidido no renovar nuestro contrato. Mi director de tecnología ya ha identificado proveedores alternativos que pueden ofrecernos mejor servicio. La transición comenzará la próxima semana. Gustavo asintió, luciendo derrotado. Lo entiendo completamente, señora Sánchez. Lamento profundamente toda esta situación. Si hay algo que podamos hacer. Negué con la cabeza. No, señor Hernández, la decisión está tomada. Pero le deseo lo mejor a usted y a su empresa en el futuro. Espero que esto les sirva como una lección sobre la importancia de mantener estándares profesionales altos en todos los niveles de su organización. Gustavo y Patricia se levantaron para irse. Israel seguía de pie, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Paola, dijo, su voz ahora casi suplicante. ¿Qué voy a hacer? Ese era mi trabajo, esa era mi carrera. ¿Cómo voy a pagar el departamento en Querétaro? ¿Cómo voy a mantener mi estilo de vida? Me encogí de hombros. No lo sé, Israel. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir que desde ese día mandarían tus reglas. Tal vez deberías haber considerado las consecuencias de tus acciones. Pero eso ya no es mi problema. Ya no eres mi problema. Los tres salieron de la sala de juntas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me volví a sentar, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Víctor, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, se acercó y puso su mano en mi hombro. Tu tía estaría muy orgullosa de ti, dijo suavemente. Asentí, sintiendo lágrimas en mis ojos por primera vez desde el sábado. Lo sé, susurré. Lo sé. Pero la historia no terminó ahí. Esa tarde recibí una llamada de María Inés. Su voz era tensa, casi histérica. Paola, ¿qué le hiciste a mi hijo? Acaba de llamarme llorando, diciendo que lo despidieron por tu culpa. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste ser tan vengativa y cruel? Respiré profundamente antes de responder. María Inés, yo no hice nada más que proteger los intereses de mi empresa. Israel tomó decisiones que tuvieron consecuencias. Eso no es culpa mía.
Tu empresa, se burló María Inés. Por favor, Paola, deja de fingir que eres algo que no eres. Tú eres solo una traductora que trabaja desde su casa. No tienes ninguna empresa. Israel me contó todo sobre tu pequeña mentira, sobre cómo pretendiste ser alguien importante solo para vengarte de él. Me reí, una risa real y genuina. María Inés, ¿quieres que te envíe los documentos que prueban que soy la presidenta del consejo y accionista mayoritaria de Traducciones Magdalena? ¿Quieres ver los estados financieros que muestran que la empresa vale varios millones de dólares? ¿Quieres ver las actas de las reuniones del consejo donde mi nombre aparece como presidenta? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Eso es imposible, dijo finalmente María Inés, pero su voz había perdido su confianza. Si eso fuera cierto, ¿por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué actuaste como si fueras? Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Como si fuera qué, María Inés? Pregunté suavemente. ¿Como si fuera pobre? ¿Como si fuera insignificante? ¿Como si no fuera lo suficientemente buena para tu familia? Nunca les dije porque mi tía me enseñó a valorar a las personas por cómo me trataban cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles. Y tu familia, María Inés, falló esa prueba espectacularmente. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. No tenía nada más que decirle. No tenía nada más que decirle a ninguno de ellos. Mi vida con esa familia había terminado y honestamente me sentía liberada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Israel intentó contactarme múltiples veces, alternando entre súplicas y amenazas. Me rogaba que lo ayudara a conseguir otro trabajo, que hablara con Gustavo para que lo recontratara, que le diera dinero para pagar sus deudas. Cuando eso no funcionó, me amenazó con demandarme, con arruinar mi reputación, con contar a todos la verdad sobre mí. Ignoré todo. Cambié mi número de teléfono, bloqueé sus correos y le dije a Víctor que manejara cualquier comunicación futura a través de abogados. El proceso de divorcio fue sorprendentemente simple. Israel no tenía recursos para pelear y yo no quería nada de él, solo quería mi libertad. Le dejé quedarse en la casa por 3 meses mientras encontraba otro lugar donde vivir, pero después de eso, la casa se vendería y dividiríamos las ganancias. Era más generoso de lo que él merecía, pero yo no quería ser cruel. Solo quería cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Yareli, según me enteré después, tampoco tuvo mejor suerte. Después de ser despedida, intentó conseguir trabajo en otras empresas de tecnología, pero su reputación la precedía. Nadie quería contratar a alguien que había mentido en su currículum y había estado involucrada en un escándalo con su jefe. La última vez que Métotes supe de ella, estaba trabajando en un puesto administrativo básico, ganando una fracción de lo que había ganado como asistente ejecutiva de Israel. En cuanto a mí, tomé una decisión importante. Decidí que ya no iba a esconderme, que ya no iba a fingir ser menos de lo que era. Empecé a participar más activamente en la dirección de Traducciones Magdalena. Asistía a las reuniones del consejo regularmente, me involucraba en las decisiones estratégicas importantes, conocía personalmente a nuestros clientes principales. Descubrí que me encantaba. Descubrí que era buena en eso. Y descubrí que mi tía había tenido razón todo el tiempo. Yo era capaz de mucho más de lo que había permitido que otros me hicieran creer. 6 meses después del divorcio, Traducciones Magdalena anunció una expansión importante. Íbamos a abrir oficinas en 3 países más de Latinoamérica, aumentando nuestra presencia regional significativamente. Yo estaba en el escenario durante el anuncio, frente a cientos de empleados, clientes y medios de comunicación, explicando nuestra visión para el futuro. Me sentía poderosa, confiada, completamente en mi elemento. Esta era quien yo era realmente. Esta era la mujer que había estado escondida durante 22 años, esperando el momento correcto para emerger. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. 1 año después de aquella fatídica cena de Navidad, recibí una invitación inesperada. Era de Gustavo Hernández,
el director general de tecnología avanzada del Bajío. Me invitaba allá a una cena, no de negocios, sino personal. Estaba intrigada. Acepté. Durante la cena, Gustavo me contó lo que había pasado con su empresa después de perder nuestro contrato. Habían tenido que hacer recortes significativos, habían perdido otros clientes, habían estado al borde de la quiebra, pero habían sobrevivido, habían aprendido lecciones importantes y ahora estaban en proceso de reconstrucción con estándares mucho más altos de profesionalismo y ética. Quería agradecerte, me dijo Gustavo. Sé que suena extraño, agradecer a alguien por cancelar un contrato que casi destruye tu empresa, pero lo que hiciste nos obligó a Amprasa a enfrentar problemas que habíamos estado ignorando. Nos obligó a ser mejores y ahora somos una empresa más fuerte por eso. Sonreí. Me alegra escuchar eso, Gustavo. Nunca fue mi intención destruir tu empresa. Solo quería proteger la mía y enseñarle una lección a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Gustavo me contó que Israel había intentado volver a la industria tecnológica, pero que su reputación lo precedía. Nadie quería contratarlo. Eventualmente había conseguido un trabajo en ventas para una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Su relación con Yareli había terminado meses atrás, cada uno culpando al otro por la situación en la que se encontraban. María Inés, según Gustavo había escuchado, estaba profundamente avergonzada de todo el asunto y apenas salía de su casa. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, dije, tomando un sorbo de mi vino. Israel siempre me hizo sentir como si yo fuera afortunada de tenerlo, como si él fuera el premio, y yo debería estar agradecida de que me hubiera elegido. Pero la verdad es que él era afortunado de tenerme. Yo lo apoyé durante 22 años, lo animé, lo ayudé a crecer en su carrera, y cuando finalmente tuvo éxito, decidió que yo ya no era lo suficientemente buena para él. Nunca se le ocurrió que tal vez él nunca fue lo suficientemente bueno para mí. Gustavo levantó su copa. Por las segundas oportunidades, dijo, y por las mujeres fuertes que nos enseñan a ser mejores. Brindamos, y en ese momento sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida completamente. Ya no sentía dolor cuando pensaba en Israel, ya no sentía rabia cuando recordaba aquella cena de Navidad. Solo sentía gratitud. Gratitud porque su traición me había liberado. Gratitud porque su humillación me había dado el empujón que necesitaba para finalmente reclamar mi poder. Gratitud porque ahora podía ser completamente yo misma, sin esconderme, sin disculparme, sin hacerme pequeña para hacer que otros se sintieran grandes. Hoy, 2 años después de aquella noche, dirijo una empresa exitosa que emplea a más de 500 personas en 6 países. He usado mi posición y mis recursos para crear programas de mentoría para mujeres jóvenes en negocios, para apoyar a mujeres que están saliendo de matrimonios abusivos o tóxicos, para mostrarles que hay vida después del dolor, que hay poder en la adversidad. Mi tía Magdalena me enseñó a guardar mi poder hasta que supiera quién me amaba, por lo que era y no por lo que tenía. Esa lección me salvó. Me permitió ver la verdad sobre las personas en mi vida. Y cuando finalmente usé ese poder, no fue por venganza, fue por justicia, fue por respeto propio, fue por todas las mujeres que han sido menospreciadas, humilladas, hechas sentir menos de lo que son por personas que deberían amarlas y apoyarlas. Israel dijo que desde ese día mandarían sus reglas, pero al día siguiente descubrió quién mandaba realmente. Y esa lección, espero, le sirva por el resto de su vida. No porque yo quisiera destruirlo, sino porque necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es algo que se gana y se puede perder, y que nunca se debe subestimar a alguien solo porque esa persona ha elegido ser humilde y discreta. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tu poder está ahí, esperando el momento correcto para emerger. Y cuando ese momento llegue,
Úsalo con mima, sabiduría, con dignidad y con la certeza de que mereces respeto, amor y reconocimiento por quien realmente eres.